Ahora sí. Justamente porque son escasos. La condición de escasez, ¿no es cierto?, es una condición espacio-temporal, ¿ok? Lo que es escaso en alguna parte, ¿no es cierto?, no lo es en otra, ¿ok? Y lo que es escaso un día, ¿no es cierto?, no ha sido siempre escaso y probablemente no lo sea más adelante, ¿ok? Entonces, esta condición de escasez, ¿no es cierto?, hay que tener como cuidado con ello, ¿no es cierto? Porque en realidad el análisis económico entra solo cuando tenemos escasez, ¿ok? Eh, y de hecho, ¿no es cierto?, esa condición de escasez, ¿no es cierto?, que muchas veces, ¿no es cierto?, se la suele pasar por alto, ¿no es cierto?, incluso hasta los formuladores de política, ¿ok? O sea, ejemplo, eh, qué sé yo, ¿no es cierto?, el aire limpio, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿no es cierto?, de alguna manera es un bien escaso, ¿no es cierto?, sobre todo en los cambios de estación, ¿ok? En primavera, otoño, ¿no es cierto?, el aire en Santiago se contamina muchísimo, la gente, ¿no es cierto?, usa que si, mascarilla, ¿no es cierto?, hay un aumento muy importante, ¿no es cierto?, en las enfermedades cardiorrespiratorias, ¿no es cierto?, broncopulmonares, etcétera, ¿no es cierto?, y que si yo, y se tiene que acudir a medidas de restricción, que son un poco artificiales, ¿no es cierto?, en algún sentido, pero en algún minuto, ¿no es cierto?, fueron incluso medidas de corte económico, ¿ok? Eh, qué sé yo, restricción vehicular, ¿no es cierto?, por ejemplo, restricciones a las fuentes fijas, ¿no es cierto?, un montón de cosas de ese estilo, ¿ok? En algún minuto fue económico este asunto, ¿no es cierto?, porque en algún minuto, ¿no es cierto?, se dijo, mire, los vehículos que no, ¿cómo se llama?, que tienen convertidor catalítico no van a estar sujetos a restricción. Con lo que están diciendo, ¿no es cierto?, eso es que las personas están comprando una especie de pase, ¿no es cierto?, para usar automóviles, ¿no es cierto?, a condición de que no contaminen, ¿ok? Bien, Santiago, ¿no es cierto?, tiene ese problema. Una ciudad más grande que Santiago, Lima, por ejemplo, ¿no es cierto?, no tiene ese problema, ¿ok? Una ciudad, ¿no es cierto?, donde se contamina todavía más que en Santiago, ¿no es cierto?, no tiene el problema, ¿ok? Y eso, ¿no es cierto?, es ¿por qué? Bueno, ¿por qué es eso? A todo esto alguien sabe. ¿Por qué en Santiago tenemos restricciones vehiculares, contaminación, un montón de peloteras, ¿no es cierto?, y en Lima no? ¿Alguno de ustedes ha estado en Lima a todo esto? ¿Es por las condiciones geográficas de Santiago? Así como, porque es como una ciudad que está encerrada en general, por la cantidad de gente que hay, también por ese espacio. Yo creo que por eso se genera, hay más problemas de contaminación en Santiago que en Lima, que es una ciudad más abierta. Claro, es la condición geográfica. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que no tiene mucho que ver con la población ni con la densidad de población. De hecho, Lima es más grande que Santiago. Lima tiene, no sé, debe estar, el Gran Lima, ¿no es cierto?, debe estar sobre los 10 millones de habitantes a esta altura del partido. ¿Okay? Santiago no llega ni siquiera a los 8. ¿Okay? Ya toda la región metropolitana, digamos. Eh, y claro, ¿no es cierto?, que si yo, bueno, de hecho, además, ¿no es cierto?, la concentración urbana en Lima, ¿no es cierto?, es tanto mayor que la que hay en Santiago. Bueno, ¿y por qué no tienen contaminación? De hecho, ellos, si ustedes van a Lima, ¿no se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el control de las fuentes contaminantes fijas y móviles brilla por su total ausencia, ¿no es cierto?, en Lima. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Lima claro, es una ciudad que está muy abierta, ¿no es cierto?, porque tiene, qué sé yo, porque en realidad es una ciudad costera. Antes se hablaba de Lima Callao, ¿no es cierto? La verdad es que Callao, ¿no es cierto?, es el puerto de Perú, el puerto más importante, y la verdad es que está unido a Lima, no es más que un barrio, ¿ok? No significa, ¿no es cierto?, que en la práctica Lima tiene playas, si quieren, ¿no es cierto?, está abierto al mar, y eso produce condiciones de ventilación, ¿no es cierto?, que son mucho más mejores que las que hay en Santiago. Santiago está rodeado de cerros, entonces es como una olla Santiago, ¿ok? Y claro, en esas condiciones, ¿no es cierto?, no hay condiciones eficientes de ventilación, ¿no es cierto?, para Santiago. De hecho, algunos genios alguna vez, ¿no es cierto?, llegaron a proponer dinamitar los cerros que dan hacia el sur, hacia Angostura, de manera tal de producir vientos en Santiago, de nada cosa. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la razón por la que en Santiago el aire es un bien económico, ¿no es cierto?, en algún sentido, no tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la concentración, sino con más bien con una cierta capacidad de carga de un ecosistema, una cuestión que no tiene nada que ver con nada, en primera línea. ¿Ok? Eh, Fíjate, ¿no es cierto?, y eso es un poco lo que comentábamos recién, ¿no es cierto?, resulta que las restricciones al movimiento de vehículos, restricción vehicular, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, se han estado aplicando en otras ciudades de Chile, también, en ciudades como Rancagua, Valparaíso, ¿no es cierto?, qué sé yo, Concepción, ¿no es cierto?, y otras ciudades más, incluso se llegó a discutir la posibilidad, ¿no es cierto?, de aplicar restricciones vehiculares aquí en Arica,
y nadie se preguntó, ¿no es cierto?, entre medio si estaban las condiciones, si estaban los fundamentos para que una cosa como esa se aplicara, ¿se dan cuenta? En Arica somos ciudad puerta, ¿no es cierto?, tenemos condiciones de ventilación muy buenas, no tiene ningún sentido aplicar restricción vehicular, ¿no es cierto?, como en Santiago, no tiene ningún sentido, ¿se dan cuenta? En Valparaíso menos, ya, no tiene ningún sentido aplicar una cosa como esa, en Rancagua por ningún motivo, ¿se dan cuenta? Fíjate, ¿no es cierto?, que esa condición económica, ¿no es cierto?, que hace que un recurso sea escaso, ¿no es cierto?, muchas veces la gente lo toma en otro sentido. Normalmente la razón por la cual se discutió la idea de las restricciones vehiculares en otras ciudades de Chile, ¿no es cierto?, tenía que ver con la congestión principalmente. Pero ahí en ese caso, ¿no es cierto?, lo que te diría la teoría económica, ¿no es cierto?, por lo menos, es que no podéis resolver un problema de congestión, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, restringiendo la circulación de las personas. Lo que tenéis que hacer, ¿no es cierto?, es construir obras públicas que permitan que la gente circule de manera libre, para eso está el Estado. ¿Okay? Justamente está para proveer de bienes públicos. ¿Okay? Entonces, la primera distinción, ¿no es cierto?, es ese asunto. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Suele ocurrir, ¿no es cierto?, que en la discusión de política, ¿no es cierto?, qué sé yo, se tiende a confundir, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Se tienden a utilizar instrumentos, ¿no es cierto?, que están diseñados para una determinada cosa, ¿no es cierto?, se tienden a utilizar en otras cosas que no tienen nada que ver con nada. ¿Okay? La restricción vehicular, la restricción al movimiento de las personas, ¿no es cierto?, la restricción a las fuentes de emisión, son razonables, ¿no es cierto?, cuando tenemos problemas, ¿no es cierto?, de escasez de un cierto bien público, como podría ser el aire sucio. ¿Okay? Pero en otras condiciones no. ¿Okay? Pero eso nos lleva a otras características más. ¿Okay? Cuidado con esto, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, uno diría que los bienes, ¿no es cierto?, tienen ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que los hacen, ¿no es cierto?, mejor asignables por el mercado que por otro tipo de mecanismo de asignación de recursos. Aquí aparece de nuevo, ¿no es cierto?, un tema que lo vamos a ver también en alguna parte, ¿no es cierto?, con más detalle, que tiene que ver con la pertinencia del Estado. Básicamente, ¿no es cierto?, los bienes, ¿no es cierto?, son escasos o no, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias, ¿no es cierto?, pero además hay otras características de los bienes, ¿no es cierto?, que son importantes de tenerlas claras. Hay una cuestión que se conoce como la rivalidad en el consumo. La rivalidad, ¿no es cierto?, y la exclusividad. Rivalidad y exclusividad, ¿no es cierto?, no se refieren a un problema de escasez, sino más bien, ¿no es cierto?, a la forma, ¿no es cierto?, en que los bienes pueden ser asignados o no. Rivalidad en el consumo, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, al agotamiento de un bien, en el consumo. En consumo. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que hay ciertos bienes, ¿no es cierto?, que, como por ejemplo este lápiz, por ejemplo, si lo uso yo, ¿no es cierto?, lo tengo yo, nadie más lo puede usar simultáneamente. ¿Okay? El uso del lápiz, ¿no es cierto?, está acotado, ¿no es cierto?, al usuario, directamente. Y yo se lo puedo prestar a alguien, ¿no es cierto? Pero el consumo, ¿no es cierto?, si yo se lo presto a alguien, entonces no lo puedo ocupar yo. El lápiz lo puede ocupar una sola persona al mismo tiempo, digamos. ¿Ok? La utilidad del lápiz, ¿no es cierto?, se agota, ¿no es cierto?, en el uso, en ese sentido. Hay ciertos bienes que son todavía más rivales, ¿no es cierto?, que si yo me como un pan, ¿no es cierto?, por ejemplo, ese mismo pan no se lo puede comer otra persona. ¿Ok? O sea, de hecho yo podría regalarle el pan a otra persona, vendérselo, lo que sea, ¿no es cierto? Eso significa que yo no me lo como. Ahí no solamente el servicio, en el caso del lápiz, ¿no es cierto?, el lápiz puede durar mucho tiempo, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero además ese bien, ¿no es cierto?, es rival, ¿no es cierto?, y además se agota completamente en el consumo. ¿Ok? El consumo es completamente rival en el caso de un alimento, ¿no es cierto?, de una cuestión perecible. ¿Ok? Hay bienes, ¿no es cierto?, cuyo consumo no es rival. Son bienes escasos, ¿no es cierto?, pero no son rivales. Ejemplo, la iluminación. ¿Ok? Si yo ilumino una calle, ¿no es cierto?, por ahí pueden transitar 1, 2, 20, 100, 50, 500 personas, ¿no es cierto?, y da lo mismo. El hecho, ¿no es cierto?, que yo pueda ver, porque hay luz, ¿no es cierto?, no impide, ¿no es cierto?, que muchas otras personas, ¿no es cierto?, puedan ver al mismo tiempo.
¿Se dan cuenta? La rivalidad, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Se trata de un bien no rival, ¿ok? Cuando yo ilumino una calle, ¿no es cierto? Estoy haciendo, ¿no es cierto? Estoy gastando plata, ¿no es cierto? La electricidad no es gratis, ¿no es cierto? La construcción de postes tampoco, ¿no es cierto? Que si yo, la compra de luces, ¿no es cierto? Que si yo quiero, ¿no es cierto? Nada de eso es gratis. Son todos bienes económicos, ¿se dan cuenta? Pero el servicio que produce, ¿no es cierto?, es no rival, ¿ok? Bien no rival, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que lo pueden disfrutar, ¿no es cierto?, muchas personas al mismo tiempo, ¿ok? Como ese, ¿no es cierto?, hay muchos otros bienes, ¿no es cierto?, que son tampoco rivales, que no son rivales, ¿ok? Y estamos pensando, que si yo, ¿no es cierto?, en mucho de lo que ustedes podrían llamar infraestructura pública, ¿ok? O sea, que si yo una plaza, ¿no es cierto?, tiene una cierta capacidad, ¿no es cierto?, que suele ser muy grande en relación al uso, ¿no es así? O sea, que si yo, no sé, en la plaza Baquedano, ¿no es cierto?, en la plaza Colón, ¿no es cierto?, por ejemplo, pueden haber, no sé, cientos de personas, ¿no es cierto?, y no hay ningún problema, ¿no es cierto?, en que la gente esté toda la gente ahí, ¿te das cuenta? Podrían haber una, dos, 20, 30, 50, 200 personas en la plaza Colón, ¿no es cierto?, y no pasa nada, ¿se dan cuenta? De nuevo estamos hablando de un servicio no rival, ¿ok? El espacio público, el área verde, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿ok? Eh, Vamos a mencionar un servicio, ¿no es cierto?, que puede resultarles a ustedes un poquito alergénico. La función de la policía, la seguridad pública, ¿cierto? También es un caso de un bien no rival, ¿ok? De nuevo, la policía, ¿no es cierto?, cuesta plata, ¿no es cierto?, hay que pagarle a un montón de gente, hay que comprarles uniformes, palos, cucas, ¿no es cierto?, un montón de cosas más, ¿no es cierto? Son un bien económico en ese sentido, ¿no es cierto? Pero el bien que produce, ¿no es cierto?, la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, es un bien no rival del mundo, ¿ok? La presencia de carabineros, ¿no es cierto?, que si yo en un determinado lugar, hace, ¿no es cierto?, que si yo que la gente se sienta segura, tiende a quien acudir en caso de que haya un delito, los delincuentes se inhiben, ¿no es cierto?, de andar robando cosas, etcétera, 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 ¿ok? Entiendo que esto puede ser discutible hoy día, la experiencia que tenemos hoy día con la policía chilena, ¿no es cierto?, puede ser un poco contradictoria respecto a lo que estoy diciendo, pero créanme, o sea, de verdad, ¿no es cierto?, o sea, más allá, ¿no es cierto?, de los prejuicios, o qué sé yo, o juicios que podamos tener sobre la presencia, sobre la funcionalidad de los carabineros, ¿no es cierto?, eh, los invito a ir a un país, ¿no es cierto?, sin presencia policial, eh, o a ver, no sé, si alguno de ustedes ha estado en México, ¿no es cierto? Qué sé yo, en Perú no es tanto la cosa hoy día, ¿no es cierto? Pero en países como México, como Argentina, ¿no es cierto? Donde tienen policías corruptas, ¿no es cierto? Pucha que se nota, pucha que se nota la diferencia, ¿ok? Eh, Más todavía, a ver, han habido sucesos, ¿no es cierto?, en América del Sur, que sé yo, en muchas partes del mundo en realidad, donde la policía entraba en huelga, por ejemplo, por alguna negociación colectiva, por algún tipo de conflicto político, social, lo que sea, ¿no es cierto? Y han habido paros de policía. Recuerdo que no hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, hubo uno como ese, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero, en Argentina. Y fue un desastre completo. ¿Okay? La policía se acuarteló, ¿no es cierto?, en huelga, y simplemente no se podía transitar por las calles. Saqueos, robos, ¿no es cierto?, asaltos, ¿no es cierto?, quedó una remolienda, ¿no es cierto?, que no la entendería nadie. ¿Okay? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de qué es lo que ocurre cuando no tienes un servicio, ¿no es cierto?, como el de la policía. ¿Okay? Vamos a ver otros ejemplos más. ¿Okay? Bien, a eso se refiere. Es una característica específica de los bienes, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si hay cierto tipo de bienes, ¿no es cierto?, que no se agotan en el consumo y que pueden ser consumidos, digamos, simultáneamente por muchas personas. ¿Ok? Un camino, ¿no es cierto?, que si yo es el mismo caso. Un camino mientras no esté congestionado, ¿no es cierto?, que si yo un camino, ¿no es cierto?, que si yo normalmente pueden visitar muchas personas al día y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? O sea, el camino no se acaba, no se agota, por lo menos no perceptiblemente, ¿no es cierto?, con rangos muy amplios, ¿no es cierto?, de uso de una cosa como eso. O sea, por la vía Diego Portales, ¿no es cierto?, pueden circular 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 vehículos por hora, ¿no es cierto?, y no pasa nada. ¿Okay? O sea, nada impide, ¿no es cierto?, que pase 2000, un vehículo, ¿no es cierto?, se están transitando 2000. ¿Okay?
claro, si estoy hablando de tránsito medio hora al día, ¿ok? La avenida Diego Portales pueden transitar 2.000 vehículos al día, por hora al día, ¿no es cierto?, sin problemas. Si estamos hablando de 3.000 vehículos por hora al día, ¿no es cierto?, ya sí tenemos problemas. ¿Okay? O sea, y de ahí para adelante tenemos problemas de congestión, en que el recurso de nuevo se hace escaso. ¿Okay? Lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, sobre un bien que se hace escaso, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias. ¿Okay? Pero antes que eso, ¿no es cierto?, antes que lleguemos a esos límites, ¿no es cierto?, de congestión, entonces el bien es no rival de nuevo. ¿Okay? Después, la exclusividad, ¿no es cierto?, se refiere a una condición un poco distinta. La exclusividad, ¿no es cierto?, es más bien una condición técnica. ¿Hasta qué punto, ¿no es cierto?, se puede excluir de un bien, ¿no es cierto?, del consumo de un bien, del uso de un bien, ¿no es cierto?, a las personas. ¿Okay? ¿Hasta qué punto se puede? ¿Okay? El se puede, ¿no es cierto?, es un término un poquito complicado de repente, ¿no es cierto? A veces se puede, ¿no es cierto?, denota una condición técnica, ¿no es cierto?, y a veces denota una condición normativa. ¿Ok? Um, se puede, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que haya manera, ¿no es cierto?, de excluir a las personas que consumen bien. Mírenlo de esta manera. Si ustedes van de compras, ¿no es cierto?, qué sé yo, a una panadería, ¿no es cierto?, por decir algo, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Que si yo, normalmente uno va a una panadería, ¿no es cierto?, y dice, mire, qué sé yo, no sé, le dice al viejo del mesón, ¿no es cierto?, a la persona que está en el mesón, le dice, mire, deme, no sé, 1 kilo de pan de batido, ¿ok? Y el tipo, ¿no es cierto?, te toma el pan batido, ¿no es cierto?, que si yo lo meto en una bolsa, ¿no es cierto?, lo pone en una pesa, ¿no es cierto?, y te entrega un valecito. Con el valecito, ¿no es cierto?, tú vas a la caja, ¿no es cierto?, lo pagas, ¿no es cierto?, y con el valecito, pero con un timbre que dice pagado, ¿no es cierto?, entonces tú retiras el pan. ¿Sí? Fíjate que la panadería desarrolla un sistema, ¿no es cierto?, para entregarte el pan siempre que lo pagues. ¿Te das cuenta? Desarrolla una manera de excluirte del consumo si es que tú no pagas. ¿Ok? En un supermercado, ¿no es cierto?, que si tú puedes tomar el pan, meterlo en una bolsa, que si yo quiero, ¿no es cierto?, hacer lo que tú quieras, ¿no es cierto?, y a la salida, pero estás condicionado, ¿no es cierto?, que a la salida, ¿no es cierto?, tú sales con el carrito, ¿no es cierto?, y la cajera te va a cobrar. ¿Te das cuenta? Y si tú no pagas, ¿no es cierto?, entonces no puedes sacar el carrito con las cosas. ¿Ok? Lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, que si yo, lo que estamos diciendo con esto, si tú vas a ir al cine, ¿no es cierto?, tú puedes entrar a la sala de cine, ¿no es cierto?, si es que le muestras, ¿no es cierto?, tu entrada pagada, ¿no es cierto?, a un tipo que está parado en la puerta. ¿Ok? Ya. El consumo de los bienes, ¿no es cierto?, está sujeto, ¿no es cierto?, a ciertas reglas en que a ustedes les permiten excluir, ¿no es cierto?, del consumo del bien si es que no cumplen esa condición, si es que no pagan. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que de hecho ese tipo de reglas, ¿no es cierto?, son bastante, como te lo dijera, bastante normativas, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho que ver con las costumbres, ¿no es así? O sea, con las costumbres de un país. Si ustedes van al agro, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, no existe nada de esto de que alguien te pese el pan, que si yo quiero hacer un te lo cobro. Es la misma vieja, ¿no es cierto?, que te mira, ¿no es cierto?, simplemente que tú guardas estas cosas en una bolsita, la pones en la pesa, ¿no es cierto?, y te cobra, punto, se acabó el problema. Fíjate qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, que si tú de repente vas al agro, ¿no es cierto?, que si yo metes, que si yo, no sé, tomate, palta, lo que sea, ¿no es cierto?, en una bolsita, y no los pesas y te vas. ¿Qué va a pasar ahí? Y te las lleva las cosas para la casa, care palo. Bueno, va a ir el tipo del puesto, ¿no es cierto?, te va a decir, hey, págame, ¿no es cierto?, o sea, no sé, esperarás o algo, ¿no? Y tú podrías decir, disculpa, se me olvidó, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero si tú le vas y le dices, ¿por qué no te da yo quiero tomates gratis, ¿okay?, y me voy? Probablemente me traigan un lío, ¿no es cierto? Y hasta ahí nomás no hay problema. Pero si hay un montón de gente que hace lo mismo, ¿no es cierto?, los tipos del agro en algún momento van a desarrollar algún sistema, ¿no es cierto?, que permita excluirlos, ¿no es cierto?, del consumo y de echar, ¿no es cierto?, a los tipos frescos, ¿no es cierto?, que no quieren pagar los tomates. ¿Ok? Exclusividad. Se puede. ¿Ok? En esos casos siempre se puede, ¿no es cierto?, qué sé yo, excluir del consumo. ¿Ok? Usted quiere ir al estadio, ¿no es cierto?, compren la entrada y se acabó la cosa. ¿No es cierto? La entrada sirve para qué, bueno, sirve para mantener el estadio, ¿no es cierto?, qué sé yo, para regar los jardines, para mantener limpias las bancas, qué sé yo, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para pagar a los jugadores, me imagino, algo por el estilo. Fantástico, ¿no es cierto? Estamos en el descueve.
Sin embargo, ahí vienes de nuevo, ¿no es cierto?, cuya exclusividad no es tan sencilla. ¿Ok? A ver, ejemplo, ya que vimos el caso del estadio, el cine, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, casi siempre la gente alega, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque las playas en Arica están sucias. ¿Ok? Las playas en Arica están sucias. Ya, pues pongamos una boletería en las playas, ¿les tinca? Cobramos por ir a la playa. Y con la plata que se recaude, ¿no es cierto?, limpiamos la playa. La mantenemos limpiecita, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, le echamos sal blanca, ¿no es cierto?, para que se vea como una playa tropical, ¿no es cierto?, y le echamos, no sé, algo, ¿no es cierto?, algún componente químico para que el agua sea transparente y bonita. ¿Les tinca? Bueno, sí, puede ser una buena idea, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, que tiene eso es que la playa Chinchorro tiene 14 kilómetros de largo. O sea, eso significa que habría que poner una reja de 14 kilómetros. Y habría que poner entradas, ¿no es cierto?, cada cierta cantidad de metros. No sé, por lo menos una entrada por kilómetro, digo yo, ¿no es cierto? Eso significa que tendría que tener 14 funcionarios vendiendo entradas para entrar a la playa. ¿Se puede? Bueno, la verdad, ¿no es cierto?, es que no se puede. ¿No es así? No se puede, ¿no es cierto?, excluir del consumo a las personas simplemente por una condición técnica. Es muy difícil, es muy caro instalar un sistema de cobro, ¿no es cierto?, para la playa, ¿no es cierto?, como poder hacerlo de manera realista. ¿Ok? Um, como dicen, ¿no es cierto?, en muchos otros casos también, o sea, que si yo, la gente que navega alega porque las calles están en malas condiciones. Bueno, pongamos un peaje, ¿les tinca? Pongamos un peaje, ¿no es cierto?, en Diego Portales, por ejemplo, ¿no es cierto?, y sirve para mantener Diego Portales impecable, como un mesa billar. Ey, pero poner un peaje significa, ¿no es cierto?, que vaya a producir una congestión ferroviaria en cargo, ¿no? Entonces sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Tiene sentido pensar en una cosa como esa? No tiene sentido. Exclusividad, ¿no es cierto?, entonces se refiere más bien a una condición técnica, no siempre a una condición técnica. Y la condición técnica muchas veces varía, ¿ok? Eh, la condición técnica muchas veces varía, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, esto mismo, ¿no es cierto?, que les acabo de decir, de poner un peaje en Diego Portales, ¿no es cierto?, bueno, y si ponemos un TAC, se podría. Fíjate que se podría. Pero eso es un invento reciente, ¿no es cierto? El sistema TAG, ¿no es cierto?, un sistema de cobro, ¿no es cierto?, por paso, ¿no es cierto?, es un sistema que no tiene más allá de unos 10 años, 15 años, ¿no es cierto?, en Santiago o en otras ciudades del mundo, y de hecho tampoco es un sistema muy perfecto, digamos, o sea, hay muchísima gente que simplemente va del TAC, ¿no es cierto?, y las tasas ¿cómo se llama?, de evasión que tiene el TAC, ¿no es cierto?, son gigantescas, ¿ok? No es un sistema muy apropiado, digamos. Hay otros casos, ¿no es cierto?, en los cuales la exclusividad no se puede aplicar, ¿no es cierto?, por una cuestión normativa. Ejemplo, que sé yo, el caso de los juzgados. ¿Podrían poner una boletería en un juzgado? Fíjate que estamos hablando de un servicio, ¿no es cierto?, que es rival en su consumo. Si ustedes van a ver un abogado, ¿no es cierto?, van a consultar a un abogado, ¿no es cierto?, la secretaria de la entrada, ¿no es cierto?, les va a pedir, les va a tirar una boleta de honorario, ¿no es cierto?, para hablar con el abogado tienen que pagar. ¿Ok? Lo mismo que pasa si van a un médico, que si yo te piden hora con un médico, con un abogado, con quien sea, tendrían que pagar, ¿no es cierto?, para eso. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué en un juzgado no se hace lo mismo? Si tenemos congestión, si la justicia es lenta y que si yo quiero, ¿no es cierto?, si tenemos un montón de problemas para acceder a la justicia, ¿no es cierto?, porque no ponemos una boletería y que el juez cobre por su servicio. ¿Les tinca? Es un bien perfectamente rival. Tecnológicamente no habría ningún problema en cobrar por el servicio. ¿Qué les tinca? Mm, ¿Qué tal? Se podría hacer, pero la consecuencia de eso es que se estaría, eh, no sabrían cómo priorizar los casos, cuáles serían, y por lo tanto, como una boletería va a ser en general, va a dar un boleto cualquiera, el caso de cualquiera, no se sabe si va a ser prioritario
o menos prioritario. O sea, la respuesta es, no sé, qué sé yo, que habría que poner un sistema de clasificación, que sé yo, una cuestión como bien extraña, ¿no es cierto? De hecho, algo como ese se hace en los hospitales, por ejemplo. En los hospitales públicos pasa lo mismo. O sea, ¿por qué tenemos un problema con gestión en los hospitales? Eh, yo creo que por la falta de médicos, me parece. Y pues ponéis una tarifa más alta nomás. ¿Cuál es el problema? Entonces, si la tarifa va a ser más alta, tendría, tendría que haber un apoyo económico dependiendo de la condición económica en la que vive el sujeto al que se va a atender. Sí, ¿no? Podría haber algo como eso, ¿no es cierto? Mira, cuidado con esto, ¿no es cierto? Este es un tema peludísimo, ¿no es cierto? Eh, de hecho, ¿no es cierto? Aquí hay algunos problemas, ¿no es cierto? O sea, de hecho, desarrollé un poquito más este tema, ¿no es cierto? Porque esto puede, a ustedes podría ser importante. Mira, eh, lo que aquí ocurre, ¿no es cierto? Es que en el caso de la justicia, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto? O sea, uno podría decir, oye, pero la cantidad de plata que recaudan, qué sé yo, los juzgados de policía local, por ejemplo. ¿A alguno de ustedes le ha tocado tener que ir a pagar un parte, por ejemplo? No, Una lata. no, pero he visto gente que la ha pagado. ¿Ah? Es una lata. Una lata, ¿no es cierto? O sea, hay una tremenda cola que sigue gente, un atado, ¿no es cierto? Que sé yo, y en realidad, además, no sé cuál es la pega de un juez, ¿no es cierto? Porque la verdad es que uno nunca ve un juez en ese asunto, ¿no es cierto? O sea, muy raras veces ve un juez, ¿no es cierto?, en esa cuestión. Es simplemente una máquina de cobrar cosas, ¿ok? Bueno, a ver, y la cantidad de multas, ¿no es cierto?, no dará. ¿Cómo para poner más jueces, por ejemplo? Mm, Claro que da, claro que daría. Lo malo, ¿no es cierto?, es que las multas, ¿no es cierto?, no van a dar al juzgado, van a dar a la municipalidad. Y la plata, ¿no es cierto?, que se recauda por multas, ¿no es cierto?, no está sujeta a mejorar la atención del juzgado, sino que es discrecional para que lo gaste la municipalidad sabrá en qué gasta la plata. No necesariamente en aumentar el número de jueces o hacer más cómodos los juzgados, nada que le parezca. ¿Está correcto eso? depende depende de la gestión en la que está siendo mandada el municipio. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si el municipio recibe tanto dinero y no se sabe cómo y en qué gastarlo, ¿Ya? se supone que debería haber entonces seguir una pauta o reglas en la cual ellos deberían poder, o un manual de instrucciones en la cual ellos sabrían en cómo gastar el dinero. Pero no, pues si los ingresos municipales, ¿no es cierto?, se gastan en función de su propio presupuesto, que lo hacen, ¿no es cierto?, aprobados por el Consejo Municipal, etcétera, etcétera. Es una institución representativa, es democrático el municipio. Todos ustedes deben haber votado, ¿no es cierto?, por sus concejales, etcétera, ¿no es cierto?, por el alcalde también, ¿no es cierto?, y por lo tanto las plata que entran a la municipalidad se gastan en base a un proceso democrático, decisiones que se toman, ¿no es cierto?, en el Consejo Municipal y ya, ¿ok? Lo que te estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que la plata del juzgado, ¿no es cierto?, no va a dar a mejorar el juzgado, no la administra el juzgado. La plata va a dar una cuenta corriente a la municipalidad y de hecho, los ingresos por multas también se presupuestan en el presupuesto municipal. O sea, entran al proceso de, ¿cómo se llama?, de formulación presupuestaria de la municipalidad, ¿no es cierto?, en que por un lado tienen una estimación de ingresos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que son los permisos municipales, las patentes, qué sé yo, el pago de contribuciones, los permisos de circulación y las multas. Ya. ¿Ok? Por una parte, eso es el presupuesto de ingresos, pero por el lado del presupuesto de gastos, ¿no? Ellos sabrán que si yo, se lo pagan a los asesores, a los funcionarios municipales, que si yo, a la sede de ornato, a las compras de teléfono, ¿no es cierto?, de luces, que si yo, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Eso funciona así. O sea, el juzgado de policía local, ¿no es cierto?, está sujeto a un presupuesto de gasto, ¿no es cierto?, que también lo presupuesta la municipalidad, ¿no es cierto?, pero eso no está asociado a los ingresos por multas. Ya. Hasta ingresado eso por multa. ¿Está bien eso o Aquí no? no sabría decirle si está bien, ¿Ah? ni tampoco sé si está mal. ¿Tú crees que está mal?
No, no sé si, no sabría decirle si está bien o está mal. Solamente que está así decidido. Claro. Bien, a ver, ¿por qué no? Vamos a ver con más detalle este asunto, ¿no es cierto? En un par de minutos más, pero en principio, ¿no es cierto? Fíjate en un detalle. Una de las condiciones de la justicia, ¿no es cierto? Es justamente, ¿no es cierto?, que sea accesible para todos. Tú no puedes Sí, sujetar la aplicación de justicia a la capacidad económica de las personas. ya. Eso suena obvio, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es que no puedas técnicamente cobrar por el uso de los jueces. Lo que pasa es que no debes cobrar por el uso de los jueces. Ya. Los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, sirven justamente, ¿no es cierto?, para que la gente no arregle sus diferencias, ¿no es cierto?, por la vía de los hechos. Si no, sería la ley del más fuerte, ¿no? ¿Te das cuenta? O Claro. sea, el tribunal de justicia, ¿no es cierto?, permite que la gente no se agarre a balazos, a combos o a lo que sea, ¿no es cierto?, entre ellos, ¿no es cierto? Para eso está el tribunal, para dirimir, ¿no es cierto?, los conflictos que pueden haber entre personas. Por lo tanto, tiene que ser accesible a todo el mundo. Esa es la razón por la cual no se cobra. Fíjate, ¿no es cierto?, que además Ya. tampoco se debe asociar el gasto de los tribunales a lo que paguen por multas, porque aparece un incentivo muy perverso. ¿Te das cuenta? O sea, si yo, señor juez, si yo soy juez, ¿no es cierto?, y tengo ganas de tener más plata, o tengo ganas de tener menos pega, por ejemplo, ¿no es cierto?, una solución que yo tendría, ¿no es cierto?, una manera sencilla de tener menos pega o de ganar más plata, ¿no es cierto?, sería aplicar multas más grandes, ¿no? ¿Te das cuenta? Ah, ya, ok. La multa como Era, beneficio directo, ¿no es cierto?, al que está sancionando, ¿no es cierto?, eso no debería ser. De hecho, a ver, yo creo que esto, a ver, en Chile y en muchas partes, ¿no es cierto?, en las películas ustedes deben haberlo visto esto, ¿no es cierto? Que si yo, en las películas, ¿no es cierto?, aparecen que si los típicos pueblos norteamericanos, ¿no es cierto?, en que la policía, ¿no es cierto?, saca multas por cualquier cosa, ¿no es cierto?, con tal de meter más plata a, qué sé yo, a la municipalidad, ¿no es cierto? Ustedes han visto eso en las películas yanquis. Eso mismo ocurre en Chile. De hecho, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, se obligó a la policía, ¿no es cierto?, a andar con las balizas encendidas, ¿no es cierto?, justamente porque típicamente, ¿no es cierto?, en Chile pasaba que para fiestas patrias, ¿no es cierto?, para la Navidad, para algunas de esas actividades, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurría, ¿no es cierto?, que era que la policía se ponía muy puntúa con las reglas del tránsito y aumentaban muchísimo las multas. Sospechoso, ¿no? Fíjate que la función policial estaba sirviendo como una función recaudatoria. No era nada raro, ¿no es cierto?, que uno se encontrara, ¿no es cierto?, con policías, ¿no es cierto?, por ejemplo, escondidos en lugares, ¿no es cierto?, esperando sacar multas más que nada y no previniendo, ¿no es cierto?, el respeto a las reglas del tránsito. Alguna vez, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, a mí me pasaron una multa, mira las condiciones, era cerca del verano, ¿no es cierto?, íbamos para Santiago una familia, ¿no es cierto?, de paseo, ¿no es cierto?, de noche, ¿no es cierto?, decidimos ir en auto, ¿no es cierto?, y a eso de la 1 de la mañana, ¿no es cierto?, en el cruce cerca de Antofagasta, ¿no es cierto?, Cañaral, tal, alguna de esas cosas, eh, tarde la noche, ¿no es cierto?, que si yo, pasé por una línea del tren, a la vuelta de un cerrito, había una cuca carabinero. Alto ahí, pasó el cruce del tren sin detenerse, toma multa para pagar en Chañaral. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? no Eso es sabría recaudación decirle. nomás, eso es recaudación. Ah, ya. ¿Te das cuenta? O sea, ese tipo de maniobras, ¿no es cierto?, son recaudación, simplemente, ¿no es cierto?, es usar la multa, ¿no es cierto?, para aumentar los ingresos municipales, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque tarde en la noche, ¿no es cierto?, que si el tránsito es escasísimo, ¿no es cierto?, un tren se ve a docenas de kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, porque es de noche, ¿no es cierto?, los trenes no circulan con luces, ¿no es cierto?, y la policía escondida detrás de un cerro, ¿no es cierto?, no está aportando mucho al orden público, digamos. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, de hecho se legislaron en Chile, ¿no es cierto?, hace hartos años atrás, hace más de 10 años, ¿no es cierto?, y de hecho hoy día se supone que las policías deberían andar circulando, ¿no es cierto?, con las balizas encendidas, de modo tal de que los pacos no se pueden esconder para sacar multas. ¿Ok?
De nuevo, el problema que tenéis ahí, ¿no es cierto?, es un problema de incentivos, ¿ok? No puedes asociar la multa, ¿no es cierto?, a un beneficio de alguien. La multa no puede beneficiar a alguien. ¿Te das cuenta? En Arica mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en su afán de gastar plata, ¿no es cierto?, el alcalde Sancán, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, eh, aumentó muchísimo las tarifas, ¿no es cierto?, aumentó muchísimo el presupuesto de gasto, ¿no es cierto?, que tenía que pagarle a algunos amigos, me imagino, algunas cosas que tenía que, algunos aprovisionamiento de algo, eh, y curiosamente, ¿no es cierto?, aumentó muchísimo el presupuesto de ingresos por la vía de las multas, duplicó el presupuesto de ingresos. En esos años, ¿cierto?, estamos hablando de alrededor de unos 600 millones de pesos al año, ¿ok? Y nadie sabía muy bien por qué, pero efectivamente empezaron a aumentar mucho las multas. Efectivamente, ¿no es cierto?, Carabinero empezó a sacar multas por mal estacionado alrededor del hospital, por ejemplo, donde casi no se puede estacionar, y donde la gente en realidad no le importa mucho dónde estacionarse, porque normalmente va a haber enfermos, va a dejar enfermos, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, la municipalidad empezó a usar ese mecanismo, ¿no es cierto?, para recaudar plata, derechamente. ¿Ok? Bien, fíjate, ¿no es cierto?, que ahí aparece una función normativa. La exclusividad no se aplica, ¿no es cierto?, no porque no se pueda, sino porque no se debe. Porque no puedes restringir el acceso, ¿no es cierto?, a un servicio público, ¿no es cierto?, como la justicia. La justicia es un bien muy público, o porque está generando incentivos, ¿no es cierto?, que son, digamos, disfuncionales, que van en el sentido exactamente opuesto de lo que tú quieres lograr. Bien, vamos a hacer un monito, ¿no es cierto?, porque de verdad este tema, ¿no es cierto?, creo que tiene mucho sentido para ustedes, ¿no es cierto?, tener claridad sobre este concepto, ¿ok? Porque además abre muchas opciones, ¿no es cierto?, para la acción política, para la acción pública también. Vamos a borrar esta historieta, ¿no es cierto? Ahora, esto tiende a usarlo como, simplemente como una pizarra, ¿no es cierto? Profe, Sí. por ejemplo, ¿qué pasa con la exclusividad de los servicios que hoy en día se consideran así casi primera necesidad? O sea, son primera necesidad, por ejemplo, la luz, el agua. Hoy en día incluso se habla del Internet ya como un bien necesario y al cual hay una exclusividad en eso. O sea, si no se paga, no existe. Mm. Tema discutido también. ¿Se debe cobrar por el agua? ¿Se debe cobrar por la luz, etcétera? ¿No es cierto? Y la respuesta hasta aquí es sí. O sea, pero eso también ha cambiado con el tiempo. Han cambiado, hay restricciones ha venido evolucionando el tratamiento de algunas cosas. Ejemplo, eh, los cortes de luz, de agua, ¿no es cierto?, por ejemplo, no pueden ser totales. ¿Ok? La ley hoy día, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, hasta hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, el corte del agua, ¿no es cierto?, era una medida que legítimamente podía tomar la empresa sanitaria, ¿no es cierto?, y te podía cortar el agua simplemente y se acabó la historia. ¿Ok? Incluso te podía retirar el medidor. Hoy día eso no se puede hacer. El corte de agua, ¿no es cierto?, significa que a ti te limitan la presión de agua en la práctica y te la dejan en un nivel muy mínimo. ¿Ok? O sea, lo suficiente para mantener condiciones sanitarias apropiadas. Un corte de agua hoy día, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tú no te podés dar una ducha con agua caliente durante 10 minutos porque el califón no enciende. Tienes agua potable solamente. Para tomar, qué sé yo, para el baño, y nada más. Si te querés bañar, te tenés que bañar con 2 gotas de agua fría, punto. ¿Ok? De hecho, se han regulado también los costos de reposición de los servicios también, de modo tal, ¿no es cierto?, que hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, qué sé yo, por una deuda, qué sé yo, de 5 lucas de luz, ¿no es cierto?, por ejemplo, la empresa eléctrica te cobra 15.000 pesos, ¿no es cierto?, por reposición. También se ha regulado. ¿Ok? Es, fíjate, ¿no es cierto?, que este es un tema complicado, ¿no es cierto?, que aquí hay algunas interferencias de corte político, ¿no es cierto?, y hay algunas consideraciones, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, pero que, de hecho, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto?, se aplica una cuestión que es mixta, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, existe, por ejemplo, el subsidio del agua potable, ¿ok? O sea, porque se entiende, ¿no es cierto?, que la gente no puede quedarse sin agua, ¿no es cierto?, por una cuestión de sanidad principalmente, ¿no es cierto? O sea, un hogar, ¿no es cierto?, que no tiene agua potable, ¿no es cierto?,
significa que no tiene condiciones sanitarias mínimas, ¿no es cierto?, para la existencia. Entonces, en Chile, desde hace muchos años, ¿no es cierto?, a ver, el subsidio de agua potable debe tener unos 25 años por lo menos, o más, o 30 años por lo menos debe tener el subsidio de agua potable, a esta altura del partido. Y claro, eso significa, ¿no es cierto?, que una persona que no paga el agua potable, ¿no es cierto?, no paga el servicio de agua potable, ¿no es cierto?, en realidad porque no quiere. ¿Te das cuenta? Eh, Porque está accesible el subsidio. De hecho, el presupuesto de subsidios de agua potable, ¿no es cierto?, normalmente sobra, incluso en ciudades como Arica. ¿Ok? O sea, no se aplica toda la cantidad de plata, ¿no es cierto?, que se podría aplicar, ¿no es cierto?, para el subsidio de agua potable. ¿Ok? Eso tiene otras razones, ¿no es cierto?, digamos, pero en concreto, ¿no es cierto?, eso es lo que ocurre. ¿Ok? Hay consideraciones a ciertos bienes, eso ha venido cambiando con el tiempo. ¿Ok? Pero eso, veámoslo con un poco más de detalle ahora. Porque reitero, ¿no es cierto?, me tinca que este es un tema que a ustedes puede resultarles útil. Estas dos condiciones de rivalidad y exclusión, ¿no es cierto?, son condiciones que son independientes una de la otra, como vimos en los ejemplos. ¿Ok? Mira, eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, que si dibujamos una tablita de doble entrada, ¿no es cierto?, y dibujamos, mira acá, rivalidad, ¿no es cierto? Acá, pensemos sí y no. Y aquí ponemos exclusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí y no. ¿Ok? Vamos a encontrar bienes, ¿no es cierto?, que están en algunos de estos casilleros. ¿Ok? Un bien rival y excluyente, ¿no es cierto? Este caso que está aquí, ¿no es cierto? Es un caso, ¿no es cierto?, de un bien bastante convencional, ¿no es cierto? Que sé yo, que normalmente, ¿no es cierto?, se asigna bastante bien por el mercado. Lápiz, el pan, qué sé yo, cosas, ¿no es cierto?, de ese estilo. Zapatos, ¿no es cierto?, qué sé yo, las chelas, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, son bienes rivales y excluyentes. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, no hay muchas dificultades para asignarlos por la vía del mercado, este tipo de bienes. Aquellos bienes, ¿no es cierto?, que son excluyentes, pero no rivales, ¿no es cierto?, o sea, a los cuales se puede acceder, ¿no es cierto?, se puede excluir del consumo, pero son no rivales, ¿no es cierto?, a veces se les ha dado el nombre de bienes club. Bienes club. Porque en la práctica, ¿no es cierto?, son bienes, ¿no es cierto?, que pueden incorporar restricciones de borde, incluso. A ver, pensemos, ¿por qué ese nombre de bien club? Pensemos, por ejemplo, no sé, un club de, no sé, de golf, para ponernos elegantes. ¿Les tinca? Una cancha de golf, ¿no es cierto?, mide alrededor de 70 hectáreas más o menos. Son campos muy grandes, ¿no es cierto? En esos lugares puede jugar mucha gente sin molestarse unos con otros. Piensen en un parque, ¿no es cierto?, de 70 hectáreas. O sea, es una cuestión enorme, ¿no es cierto?, donde podría haber mucha gente. Sí, pero la gente que va al club de golf tiene que ser miembro. Tiene que pagar, ¿no es cierto?, por ser parte del club. Entonces puede estar mucha gente, ¿no es cierto?, siempre que se asocia. ¿Te das cuenta? El bien es no rival, ¿no es cierto?, pero sí es excluyente. ¿Se dan cuenta? Bien club, ¿no es cierto?, es una categoría bien. Como dicen, ¿no es cierto?, hay muchísimas otras categorías, ¿no es cierto?, en que uno puede tener, qué sé yo, los típicos parques privados, qué sé yo. La misma universidad, ¿no es cierto?, de alguna manera funciona como un bien club. O sea, yo podría estar haciéndole clase a 300 estudiantes, a 500 estudiantes, a todos los que quieran. Yo podría vender el curso, ¿no es cierto?, simplemente por una suscripción por internet, ¿no es cierto? Pero a este curso solo pueden asistir los alumnos regulares de la Universidad de Tarapacá. ¿Te das cuenta? O sea, ustedes tienen que estar inscritos en el club, ¿no es cierto?, para poder asistir a esta clase. Podrían venir muchos estudiantes a esta clase, ¿no es cierto?, pero esta está restringida solo a los alumnos. De hecho, si estuviéramos en una sala de clase pasaría algo por el estilo. ¿Ok? La sala de clase, ¿no es cierto?, donde se hace este curso habitualmente, ¿no es cierto?, tiene capacidad como para 100 estudiantes, ¿no es cierto?, y normalmente no hay más de 20, 30, 40, o sea, podrían haber muchísimos más, ¿no es cierto?, pero está restringido, ¿no es cierto?, a los alumnos que están inscritos en los cursos de la carrera de ustedes, por citarlo. ¿Ok? Es el típico caso de un bien club, como te digo, ¿no es cierto?, es una forma, ¿no es cierto?, de
de explicar de qué se trata esta cosa, ¿ok? Aquí hay algunas dificultades, ¿no es cierto? O sea, la barrera de exclusión, ¿no es cierto?, tiene que tener algún fundamento, ¿no es cierto? En este caso, que sea el curso de la universidad, un club de tenis, ¿no es cierto?, que sea un club de golf, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿ok? Los bienes que son rivales, pero que no se pueden excluir de su consumo, ¿no es cierto?, que son no excluyentes, ¿no es cierto?, tienen algunas dificultades, ¿ok? Bien no rival, pero que no es, bien que sí, cuyo consumo es rival, pero no es excluyente, ¿no es cierto?, tenemos un problema grave de asignación en este caso, ¿ok? Porque no podemos cobrar por un bien como ese. A ver, eh, pensemos, por ejemplo, que si yo, no sé, pues, ¿qué pasa si tú plantáis un árbol de manzanas, ¿no es cierto?, que si yo en la calle? ¿Qué tal? ¿Estoy siendo rebuscado? No estamos siendo rebuscados, chanchitos. Fíjate, si ustedes van, que si yo, a ciudades como, que si yo, como Río Bueno, por ejemplo, Río Bueno, ¿no es cierto?, tiene manzanos en las calles. Total, ¿cuál es el problema? Los manzanos suelen producir manzanas. ¿Qué creen que pasa con las manzanas en este caso? En Santiago hay ciruelos en las calles, y los ciruelos producen ciruelas. En Puerto Varas hay rosas en las calles, y los rosales producen rosas. ¿Qué pasa en todos esos casos? ¿Qué creen ustedes que pasa? Son de uso público. Son bienes rivales de uso público, ¿ok? O sea, de hecho, ¿no es cierto?, pongo este ejemplo, ¿no es cierto?, porque aquí aparece, ¿no es cierto?, una de las controversias más importantes que tienen que ver con la acción, con la acción pública, ¿no es cierto? Eh, Ronald Coase, ¿no es cierto?, decía que el fruto del árbol de la calle nunca madura. Efectivamente eso pasa, ¿ok? Un bien rival, ¿no es cierto?, que no se puede excluir su consumo, ¿no es cierto?, tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave de asignación de recursos ahí, ¿ok? Porque se tiende a sobreexplotar, se tiende a agotar el recurso, ¿ok? Claro, efectivamente en Puerto Varas, ¿no es cierto?, que si yo, cuando aparece un botoncito de rosa, ¿no es cierto?, que si yo, no dura nada, ¿ok? La rosa, ¿no es cierto?, en pocas horas, ¿no es cierto?, que si yo, cuando empieza a aparecer el botoncito, toc, alguien la corta y se la lleva a la casa, ¿ok? Se lo apropia, ¿ok? Pero este ejemplo, ¿no es cierto?, sirve para otro tipo de cosas más. ¿Qué pasa, por ejemplo, que si yo, con los recursos pesqueros? Los pescados andan en el mar, ¿no es cierto?, son de todos, pero si alguien los pesca, se los come, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un bien, ¿no es cierto?, que es rival en el consumo, ¿no es cierto?, pero que no se puede excluir, ¿ok? Aquí, digamos, pongamos el ejemplo, ¿no es cierto?, del fruto del árbol de la calle. El fruto del árbol de la calle. El árbol de la calle. Eh, Pongámoslo solo como un ejemplo, ¿ok? Por ahora. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso, ¿no es cierto?, de bienes que no son rivales ni excluyentes? Upa, y no se puede excluir. Un bien, ¿no es cierto?, que no es rival ni excluyente. Bueno, normalmente aquí se habla de bienes públicos, ¿no es cierto?, de bienes públicos, porque aquí sí que el mercado falla por todos lados, ¿ok? El mercado, ¿no es cierto?, no da soluciones eficientes, ¿no es cierto?, en caso de bienes no rivales ni excluyentes. Casi nunca, por no decir nunca. Hay algunos ejemplos raros, ¿no es cierto?, los podemos ver aquí, ¿ok? Pero aquí tenemos, ¿no es cierto?, los casos, algunos de los casos que estábamos comentando recién, el caso de bienes puros, ¿no es cierto?, que es el caso de la justicia. Un bien no rival ni excluyente, ¿no es cierto?, la justicia, no el tribunal, la justicia. ¿Cómo hacemos para proveer justicia? Upa, tenemos un problema, ¿ok? El caso de la seguridad pública, otro parecido, ¿no es cierto? No estamos hablando de la policía, ¿no es cierto?, estamos hablando del bien seguridad pública, ¿ok? La defensa nacional, ¿no es cierto?, lo habíamos conversado, ¿no es cierto?, en clase hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, buen ejemplo en este caso, el ejército, ¿no es cierto?, proveer un ejército, ¿no es cierto?,
Una defensa nacional, ¿no es cierto?, cuesta mucha plata. Esto admite soluciones, de hecho. Cuidado con esto. Fíjate, ¿no es cierto?, que un ejemplo, ¿no es cierto?, que, si yo, que uno podría poner el caso de la televisión pública, ¿no es cierto?, de la radio. Fíjate que la radio, ¿no es cierto?, se transmiten ondas, ¿no es cierto? Y eso significa, ¿no es cierto?, que cualquiera puede escuchar una radio, ¿no es cierto? Yo mismo tengo puesta la cooperativa, ¿no es cierto?, ahora, y lo puede escuchar muchísima gente, ¿no es cierto?, y no pasa nada, no hay ningún problema. Es un bien no rival ni excluyente. Sin embargo, no es público, es privado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Te lo planteo al revés. Uno podría decir, oye, ¿sabéis qué? Muy caro. Los ejércitos, ¿no es cierto?, son caros, ¿no es cierto?, y son peligrosos, ¿no es cierto?, tener esas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no, en vez, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de tener un ejército chileno, qué sé yo, con todos los problemas que significa, y tener generales y cosas así, ¿no es cierto?, que no son tipos muy pillos, ¿no es cierto? Eh, en vez de tener eso, nosotros, por ejemplo, nosotros llamamos a licitación y subcontratamos la defensa nacional. ¿Te tinca eso? Los chinos, ¿no es cierto?, tienen un ejército de 5 millones de tipos, ¿no es cierto?, que no tienen nada que hacer. Aburrir la ayuda. 5 millones. Contratamos, ¿no es cierto?, unos 100.000 milicos chinos para que nos cuiden la frontera. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿les tinca eso o no? O en vez de tener carabineros, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, nosotros subcontratamos servicio de vigilancia privada. ¿Para qué vamos a tener policía, ¿no es cierto?, funcionarios públicos, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Simplemente contratamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, gente que cuide las calles, qué sé yo, ¿no es cierto?, que no les tinca. Las subcontratamos, una empresa privada, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, tiene un montón de vigilantes, qué sé yo, ¿no es cierto?, gente que les damos autorizaciones especiales para que porten armas, y qué sé yo, ¿no es cierto?, que cuiden las calles. ¿No les tinca eso? A mí sí. ¿Quién dijo? ¿Mirka? ¿Te tinca esa? ¿Cuál de las dos te tinca? ¿Te tinca con subcontratar la defensa nacional, por ejemplo, a algún ejército grande, no sé qué sé yo, que tenga actos belicosos? ¿Te tinca esa? Yo creo que sería bueno contratar una empresa, o sea, al final, Carabineros, por ejemplo, ellos se creen autoridad. ¿Ya? Entonces, si es que contrataran una empresa que, o sea, digo, como nación, o sea, como país, contratáramos una empresa que se hiciera cargo de cuidar las calles, serían trabajadores, no tendrían el ego tan alto y harían, creo, mejor su trabajo. Mira qué interesante lo que dijo la Mirka. Oye, sí, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, algo de eso se hace, ¿eh? De hecho, ¿no es cierto?, que si yo, porque las municipalidades de Santiago, ¿no es cierto?, todas ellas tienen una especie de seguridad ciudadana, le llaman ellas, ¿no es cierto?, que no tienen un nombre específico, ¿no es cierto?, son funcionarios municipales, son contratistas, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, que se andan paseando en camioneta y qué sé yo, ¿ok? La seguridad privada, ¿no es cierto?, existe, de hecho, ¿no es cierto? O sea, si tú vas, qué sé yo, a un centro comercial o lo que sea, ¿no es cierto?, te vas a encontrar, ¿no es cierto?, con unos tipos con uniformes raros, algunos de café, otros de celeste, otros de unos colores nada más raros, ¿no es cierto?, que funcionan como guardias privados. Fíjate, ¿no es cierto?, que adentro del mall, ¿no es cierto?, tú tienes, no tienes carabineros, tienes policías privados. Y eso no es nada de raro, ¿no es cierto?, que si tú vas a Lima, ¿no es cierto?, hay muchas municipalidades que tienen lo que llaman ellos mayorazgos, que son algo así como una especie de vigilancia municipal, ¿no es cierto?, que es independiente de la policía. Algo de eso hay, ¿no es cierto? En el caso de los ejércitos, ¿no es cierto?, efectivamente también pasa algo como eso. Tienen un nombre, se llaman mercenarios. La gente que pelea, ¿no es cierto?, que está dispuesta a tomar las armas, ¿no es cierto?, y que cumple funciones militares, ¿no es cierto?, por plata, eso se llama mercenario. De hecho, me imagino que ustedes lo han visto en las noticias, ¿no es cierto?, gran parte de las labores militares en Afganistán, en Pakistán, ¿no es cierto?, en Irak, ¿no es cierto?,
las cumplían policías privadas, y ahí iban gente de todas partes del mundo, iban chilenos incluso, ¿no es cierto?, a trabajar, a ejercer funciones militares en Irak, ¿no es cierto?, por plata, también pagaban, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso, ¿no es cierto?, es que en realidad el mercenario, ¿no es cierto?, es un tipo, ¿no es cierto?, que está peleando, ¿no es cierto?, por una consideración económica. O sea, bastaría con que de tu enemigo, ¿no es cierto?, le pague un poco más, ¿no es cierto?, y se da vuelta para el otro lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros contratamos al ejército chino, ¿no es cierto?, para que vigile las fronteras chilenas, ¿no es cierto?, los bolivianos cuestión de que junten plata, ¿no es cierto?, y listo, y los milicos chinos se dan vuelta para el otro lado, no tienen ninguna lealtad hacia el país. Fíjate que la defensa nacional descansa en la idea de soberanía, y eso ya es un concepto un poquito más complicado de defender, ¿no es cierto?, es decir, no hay que perder de vista, ¿no es cierto?, que estos son instrumentos. El ejército, ¿no es cierto?, es una institución, ¿no es cierto?, que defiende una nación. O sea, estamos hablando de una cuestión de soberanía. Defiende una nación. Se supone que no es por plata. Siempre hay un componente, ¿no es cierto?, de lealtad, ¿no es cierto?, de patriotismo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, de esas cosas que no se compran con Mastercard. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con la policía. Si tú tienes vigilancia privada, ¿no es cierto?, bueno, criminales organizados, ¿no es cierto?, podrían pagarle un poco más a las policías, ¿no es cierto?, para que pase lo que ellas quieran. Si son guardias privados, ¿no es cierto?, no tienen ninguna lealtad con la institución. Ellos están por plata, punto. Profe, ¿Eh? ¿qué pasa con esa lealtad a la nación en el caso de un derrocamiento o de un golpe de Estado? ¿Dónde quedó esa lealtad? Me pregunto. Esa pregunta ni se pregunta, no. Hombre, lo que estás diciendo ahí, estás hablando de una crisis institucional enorme, gigante. No estás hablando, ¿no es cierto?, del golpe de Estado en Chile, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y la respuesta te la da el presidente Allende. En generales rastreros. Son traidores. ¿Te das cuenta? Eh, claro, eso merece una reprobación moral, ¿no es cierto?, que si yo una cuestión mucho más normativa, ¿no es cierto?, si se quiere. Es decir, si estáis hablando de policías privados, ¿no es cierto?, se trata de incumplimiento de contrato y nada más. O sea, no tiene ningún reproche moral de ningún tipo. ¿Te das cuenta? O sea, si tú pagáis más, ¿no es cierto?, por un servicio que otro, no hay nada que alegar. Pero cuando hiciste un juramento, ¿no es cierto?, que se yo, ¿no es cierto?, y una serie de otras cosas más que están involucradas en ese tipo de pega, ¿no es cierto?, y tú incumples ese tipo de juramento, ¿no es cierto?, entonces tú mereces, además de eso, ¿no es cierto?, un reproche inmoral. Fíjate, ¿no es cierto?, que estáis hablando de bienes bastante abstractos. No confundir la seguridad pública con los carabineros. ¿Okay? La idea, ¿no es cierto?, de la seguridad pública, ¿no es cierto?, se podría cumplir de distintas maneras, ¿no es cierto?, entre ellas con carabineros, pero también colaboran, ¿no es cierto?, que sé yo, un montón de otras instituciones. De hecho, lo acabamos de decir, las policías, qué sé yo, en muchas partes, ¿no es cierto?, en Chile, qué sé yo, hay fuerzas de auxiliares, ¿no es cierto?, que apoyan la pega de los carabineros, ¿no es cierto?, que se supone que son el elemento central del orden público. Están, qué sé yo, la seguridad ciudadana de las municipalidades, están los guardias privados, ¿no es cierto?, qué sé yo, los carabineros no tendrían por qué, o sea, de hecho, ahí hay una discusión muy importante sobre ese tema, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, qué sé yo, nadie discute, ¿no es cierto?, que los carabineros no tendrían por qué estar cuidando los camiones de Prosegur, ¿no es cierto? Obvio, ¿no es cierto?, si es un negocio privado, ¿no es cierto?, de transporte de valores, deberían cuidarlo, ¿no es cierto?, guardias privados, así de corto, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué se usan los carabineros para cuidar, por ejemplo, un partido de fútbol? Si es un negocio privado también. Que los carabineros están como por si se comete algún delito. Entonces, En la cancha. puede que estén los guardias privados en ese lugar, pero para ahorrarse quizás el tiempo de tener que esperar a que llegue carabineros, los llaman al tiro, para prevenir. Mira qué cosa, ¿no es cierto?, los llaman preventivamente, ¿no es cierto?, y los meten dentro de la cancha. Adentro de un recinto privado están los carabineros, que están para el orden público.
No es por nada, pero me suena un poco raro, ¿no? O sea, el fútbol debería pagar sus costos, ¿o no? Si alguien está haciendo negocio con el fútbol, ¿no es cierto? De hecho, blanco y negro, azul, azul, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Son todas empresas privadas que transan en bolsa. ¿Y por qué hay que subsidiarle el negocio a ellos? Cuidado con esto, ¿no es cierto, chanchitos? Esta generalidad, ¿no es cierto?, que significa que nosotros tenemos que tener muy bien definidos los bienes. ¿Ok? Alcanzamos a ver un ejemplo que puede ilustrar este punto. Aquí, ¿no es cierto?, que si acabamos de dar un ejemplo de algo raro, ¿no es cierto? Dijimos, oye, a ver, pero ¿qué pasa con la radio y la tele? ¿Son bienes no rivales ni excluyentes o no? Sí, pues, ¿no es cierto? Bienes no rivales ni excluyentes, son bienes económicos. Cuesta producir, ¿no es cierto?, ondas de radio, ¿no es cierto?, que resulta, ¿no es cierto?, que son no rivales. Cualquiera puede sintonizar la radio, cualquiera puede sintonizar la televisión abierta, y no hay manera de excluirlo. Pero no son públicas, son privadas. ¿Qué pasó ahí? Viejos perros, chanchos y pollos todos. ¿Qué pasó ahí? La primera pregunta que yo debería hacer en realidad, ¿no es cierto?, es ¿quién es el cliente de la radio? ¿Quién es el cliente de la televisión? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Los auditores? Sí. Error, malo, tiene un 1, ¿eh? ¿Quién eres tú todo esto? Que no caché quién era. Son las empresas, ¿no? Con los comerciales. Claro, fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, la radio y la tele, ¿no es cierto?, obtienen las lucas, ¿no es cierto?, de los avisadores. La radio y la tele, ¿no es cierto?, lo que vende son puntos de audiencia. Puntos de audiencia. El hecho de que ustedes sintonicen una radio o escuchen un programa de televisión, en la actualidad, ¿no es cierto?, que ustedes le den clic a un enlace, ¿no es cierto?, eso es, ¿no es cierto?, el argumento de venta de publicidad. El cliente de la radio, el cliente de la tele, ¿no es cierto?, es el avisador. El que te pone ahí, consuma tallarines, Canossi, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o compre, no sé, teléfonos celulares, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ese es el cliente de la radio, de la tele. Ese es el cliente. Y la radio y la tele, ¿no es cierto?, lo que hacen es que buscan que los escuchen o que los vean, ¿no es cierto?, para poder decirle al cliente, oiga, mira, a mí me ven, ¿no es cierto?, 500.000 personas todos los días. Cómpreme un aviso, una mención, una imagen, lo que sea. ¿Te das cuenta? Fíjate que entonces es un problema de modelo de negocio. ¿Sí, no es cierto? O sea, ¿cómo te las arreglas tú para cobrar? ¿No es cierto? De hecho, lo acabamos de decir, ¿no es cierto?, un modelo de negocio raro. Dijimos, mire, para ir al estadio te cobran la entrada, y para ir a misa no. ¿Por qué no te cobran para ir a misa? ¿Por qué las iglesias no tienen boletería como el estadio? Por temas morales, yo creo. Porque Morales. o sea, en teoría, porque supone que, por ejemplo, la religión católica, Dios y el dinero se supone, en teoría, es algo que tiene que estar muy separado, como que eh, iría en contra de la misma creencia cobrar por ir a misa, en ese caso. La deslegitimariza. Este es un tema que lo vamos a volver a ver en varias oportunidades, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la teoría de los precios y otras cosas más, ¿no es cierto? En realidad, chanchitos, aquí tenemos 2 o 3 problemas al hilo. El primero, ¿no es cierto?, es un problema de modelo de negocio, ¿ok? O sea, hay oportunidades, hay situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, efectivamente, uno puede cobrar una tarifa y qué sé yo, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, hoy día la televisión por cable, ¿no es cierto?, te cobra por ver ciertos canales de televisión. ¿Te das cuenta? O sea, pasas a ser cliente, ¿no es cierto?, en que tú pagas por ver un programa de televisión. ¿Ok? En los estadios hay boletería y en las misas no. Pero en la misa, ¿no es cierto?, hay un tipo con cara de bueno, ¿no es cierto?, que pasa con un canastito que te dice, mire, qué sé yo, la ofrenda. El aporte es voluntario.
En la medida que tú te sientas muy bonito, ¿no es cierto?, que estás con cerca de Dios, ¿no es cierto?, no te va a importar regalar muchas lucas. Yo voy a misa, o iba cuando había misa. Una vez en una misa, ¿no es cierto?, un cura contó un chiste. ¿Les cuento un chiste de un cura? ¿O no quieren escuchar chistes de curas? El chiste lo dijo el cura en la misa. Ya, levanten la Ya, mano ya los sé que qué quieren es. escuchar un chiste de curas. Bueno, por lo menos uno. Ah, el cura contaba, ¿no es cierto?, cómo se llama, que alguna vez, ¿no es cierto?, claro, hay dos participantes que levantaron la mano, no sé cuánto ya. Bueno, el chiste era, ¿no es cierto?, en realidad una tontera, hombre. El cura contaba que el dinero se murió, ¿ok? Y habían ido a dar todos los billetes y monedas que se habían ido donde San Pedro, ¿ok? Y entonces el billete de 20 lucas iba todo cachetón diciendo, bueno, me voy al paraíso, y sería todo. El billete de 10 lucas también, o sea, era lo más valioso, ¿no es cierto?, y qué sé yo. Y las monedas de a peso, de a 100 pesos, de a 50 pesos, que sé yo qué, iban todas chunchadas y ahí a ver qué es lo que les pasaba. ¿Te das cuenta? Porque eran monedas poco valiosas, las cantidades de monedas que andaban botadas por todas partes, qué sé yo qué. Y San Pedro, ¿no es cierto?, va y hace entrar a las monedas de a 10 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos, todas las metió para dentro al tiro. Y a los demás, a los billetes, ¿no es cierto?, incluso los billetes de lucas entraron así, pero de 2 lucas para allá, ¿no es cierto?, ustedes tenemos que evaluarlo. El billete de 20 lucas, ¿no es cierto?, medio mostazado, ¿no es cierto?, le preguntó a San Pedro, oiga, ¿qué pasa? Nosotros somos los billetes más valiosos de todos. ¿Cómo que nos va a evaluar a nosotros, nos va a hacer juicio? San Pedro le responde, mire, ¿sabe lo que pasa? Que todos estos fueron a misa. Mire qué buen chiste, ¿no? Fin del chiste, hasta todo esto. eh, Fíjate, ¿no es cierto?, el chiste del cura. El chiste del cura nos dijo, oye, puta, en vez de estar echando chaucha, ¿no es cierto?, échense unos billetitos por acá, ¿no? El medio palo les tiró. El medio palo, no, no. Mira, es cuestión de modelo de negocio, muchachos. ¿Okay? La verdad, ¿no es cierto?, que por la vía de las donaciones la iglesia, ¿no es cierto?, puede recaudar bastante más que lo que recauda un partido de fútbol. Esto es de modelo de negocio. Pero mira, este modelo de negocio no es solamente un problema, ¿no es cierto?, de cómo orientar tu negocio, que ese es otro tema, ¿no es cierto?, que van a ver más adelante, que vamos a ver en alguna Profe, oportunidad. ¿Sí? ¿Alguien alega algo? igual, por decir, creo que los evangélicos y los católicos son los que hacen eso, pero los mormones, ellos cobran el 10% del salario de uno. Entonces también ese es otro tipo de modelo económico que tienen para subvencionar la religión. Sí, el cuento que utilizan distintas religiones, ¿no es cierto?, varía, de hecho. ¿Ok? En algunos casos, ¿no es cierto?, se usa hasta trabajo forzado. Hay religiones en las cuales, ¿no es cierto?, la gente tiene que entregar trabajo, una cantidad de tiempo al día. Y trabajan en cuestiones que no tienen nada que ver con Dios, ni con la iglesia, ni con nada. Son actividades económicas directas. Me interesa, ¿no es cierto?, simplemente que quede claro, ¿no es cierto?, que esta cuestión es una cuestión de modelo de negocio. De hecho, ¿no es cierto?, también ocurre, ¿no es cierto?, que es también un problema de definición del negocio. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que en el caso de la televisión y la radio, ¿no es cierto?, eso no es una cuestión, nosotros estamos acostumbrados a que la televisión y la radio sean privadas. ¿Ok? De hecho, eso permite, ¿no es cierto?, permitió, por ejemplo, que radios como Radio Cooperativa, por ejemplo, sobreviviera a la dictadura. ¿Por qué la Radio Cooperativa nunca la cerraron? ¿Por qué no se fue a las pailas la Radio Cooperativa en tiempo de dictadura? La razón es muy simple. Ocurre, ¿no es cierto?, que la radio cooperativa, ¿no es cierto?, triplicaba la audiencia, ¿no es cierto?, de las 10 radios que le seguían. Entonces tenía mucho avisaje y por tanto pudo sobrevivir. La gracia, ¿no es cierto?, es la cuestión privada. Pero, fíjate tú, ¿no es cierto?, que incluso en países que no son nada comunistas, ¿no es cierto?, la televisión y la radio, ¿no es cierto?, es estatal, es pública. Y la razón es porque en realidad, ¿no es cierto?, lo que interesa, el bien que están precaviendo en algunos países, el caso de Inglaterra, ¿no es cierto?, por ejemplo, la BBC, ¿no es cierto?, es estatal completa. Existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que haya canales de radio y televisión y que sé yo qué, ¿no es cierto?, pero existe una BBC, ¿no es cierto?, que de hecho es dominante absolutamente, ¿no es cierto?, en el mercado de comunicaciones inglés, ¿no es cierto?, que es estatal.
La razón, ¿no es cierto?, es porque en realidad los ingleses se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad lo que interesa de la televisión y la radio no es la onda de radio, no es el espectro ni nada que se le parezca, es el contenido. Entonces lo que ellos cuidan es la comunicación pública, que eso es algo distinto de la televisión o de la radio. Ellos están protegiendo otro bien público que no es la onda de radio, sino la veracidad y la calidad de la información que se le entrega a la gente. A la BBC nunca la vas a encontrar en una mentira. Nunca. Y en el caso de inexactitudes, ha provocado la caída de la dirección ejecutiva de la BBC en ocasiones. La BBC educa también. Y no miente. Nunca. ¿Cuál es la gracia de este asunto, muchachos? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en ese caso, ¿no es cierto?, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, la administración inglesa, ¿no es cierto?, está precaviendo, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no es cierto?, que ellos saben que es muy importante. Este es un tema que de hecho se ha discutido, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a propósito, ¿no es cierto?, de la irrupción de Internet, ¿no es cierto?, eso ha provocado una tremenda crisis económica, ¿no es cierto?, en los diarios, por ejemplo, y la televisión, ¿ok? La inversión publicitaria, ¿no es cierto?, en radios y medios escritos, ¿no es cierto?, ha producido se ha reducido a la quinta parte, ¿no es cierto?, en los últimos 10 años. Y ellos se dieron cuenta en ese minuto, ¿no es cierto?, de que en realidad la comunicación pública es incluso vital para la democracia, nada menos. La libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no es cierto?, es lo que se ha dado en llamar el quinto poder, ¿no es cierto?, en las democracias avanzadas. O sea, la crisis económica, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación es también una crisis de la democracia, nada menos. Eso ya lo sabían los ingleses hace muchos años, ¿no es cierto?, y por lo tanto la BBC es un modelo, ¿no es cierto?, en el cual la comunicación pública es la que se protege. Y de hecho el directorio de la BBC, ¿no es cierto?, es completamente independiente, es autónomo, es como el Banco Central chileno, ¿no es cierto?, no está nominado por un gobierno. Está nombrado Sí, por el profesor. Parlamento, ¿no es cierto?, y dura... Profesor, pero tiene su tendencia también la BBC. Eso no es tan así. Por ejemplo, con el espía ruso, la BBC sostuvo cierta opinión política que eran los rusos los que lo habían aplicado veneno con respecto. Entonces, igual es tendenciosa la BBC, no es tan que siempre diga la verdad. La BBC no miente. Lo que dice, ¿no es cierto?, es a lo mejor, ¿no es cierto?, una versión, pero no es mentira. En el mejor de los casos es una versión. Sí. No comparto mucho ese juicio. Mira, de hecho, ¿no es cierto?, no es el único modelo. Qué sé yo, en otros países, ¿no es cierto?, europeos, ¿no es cierto?, qué sé yo, el caso de Francia, Italia, España, ¿no es cierto?, tú también tienes televisión que es pública, pero no tiene el peso que tiene la BBC, por ejemplo. ¿Ok? O sea, la radio y televisión italiana tiene un presupuesto relativamente pequeño, qué sé yo, ¿no es cierto?, y hay otros canales de televisión, y hay otras estaciones de radio, ¿no es cierto?, que en realidad hacen que la radio y televisión italiana funcione a pérdida, ¿no es cierto?, pero en realidad tenga poca relevancia en el mercado de comunicación. Lo mismo pasa en el Radio France Internacional. Un caso especial, ¿no es cierto?, es televisión española. ¿Ok? Fíjate que la televisión española, ¿no es cierto?, ni siquiera es completamente pública. En realidad es privada. Es del Estado, pero es privada. ¿Sabes cómo se financia televisión española? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se financia televisión española? La televisión española la paga la competencia. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que hacen en España, ¿no es cierto?, es que hay un convenio, hay un acuerdo, ¿no es cierto?, legal, en el cual las televisoras privadas españolas, ¿no es cierto?, le aportan una cantidad de plata, ¿no es cierto?, a la televisión española, a la radio y televisión española, a la TV, ¿no es cierto?, cuyo propietario es el Estado español, ¿no es cierto?, pero sujeto a una condición. La plata que ellos le entregan, ¿no es cierto?, es para que Televisión Española no venda publicidad. Televisión Española no vende publicidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto, los demás canales privados, ¿no es cierto?, le aportan plata para que se financie. ¿Qué tal?
De nuevo, ¿qué es lo que está pasando ahí? La televisión española, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, se reserva de nuevo, ¿no es cierto?, una versión, si se quiere, ¿no es cierto?, objetiva, que intenta, ¿no es cierto?, ser educativa, que intenta ser cultural, que intenta entretener de manera sana. Se está protegiendo, ¿no es cierto?, de la prensa rosa, de qué sé yo, de la televisión sensacionalista, de la farándula, de todas esas casas de pescado. ¿Ok? Uno de los inconvenientes que tiene, ¿no es cierto?, la televisión privada, el caso norteamericano, ¿no es cierto?, el caso chileno, ¿no es cierto?, el caso en muchos países, ¿no es cierto?, latinoamericanos, es que la televisión, ¿no es cierto?, como el cliente es el avisador, ¿no es cierto?, entonces lo único que le interesa es que la vean. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que tú tienes, ¿no es cierto?, en la televisión pública normalmente es basura. ¿Te das cuenta? La televisión nacional chilena, ¿no es cierto?, exhibe la misma basura que cualquier otra televisión privada. Y la razón es exactamente lo que acabamos de decir. Porque en realidad, ¿no es cierto?, lo que ellos viven de las ventas de publicidad. Profesor, pero en la pública chilena hay un ítem, creo que el anteaño pasado, o el año pasado, el Congreso le aprobó cierto ítem porque está quebrada la televisión pública chilena. Y a contrapelo, si el Estado como ente jurídico le está dando cierto curso a la televisión pública, ¿por qué tiene ese modelo de gestión? O sea, porque sus integrantes son políticos. Todos sabemos cómo llegan ahí en el directorio de Televisión Nacional de Chile los integrantes. Es netamente político, partidista. Pero mi cuestionamiento va, ¿por qué sigue un modelo, como usted muy bien dice, casi privado y no público? Siendo que lo financia el Estado o está en el rescate de la televisión pública el mismo Estado. A ver, ¿Cómo hay esa cuenta? fíjate, ¿no es cierto?, eso se discutió, ¿no es cierto?, a finales del gobierno anterior, ¿no es cierto?, y de hecho se logró un compromiso en el Congreso, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero fíjate los fundamentos de la pedida de Lucas. Yo tengo una muy mala opinión sobre ese proceso, ¿ok? En realidad, ahí lo que ocurrió, ¿no es cierto?, fue simplemente, ¿no es cierto?, que la televisión chilena, ¿no es cierto?, al igual que en toda parte del mundo, vieron reducir muchísimo sus ingresos. O sea, los sueldos de la tele, ¿no es cierto?, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, son sueldos fantásticos, ¿no es cierto?, qué sé yo, las figuras públicas, ¿no es cierto?, de la tele, ¿no es cierto?, además de frívolas, ¿no es cierto?, están muy bien pagadas, ¿no es cierto?, y eso está entrando en crisis con Internet, ¿no es cierto?, con las redes sociales, etcétera, ¿ok? O sea, los noticiarios no los ve nadie, ¿no es cierto?, qué sé yo, en fin, hay una caída de la inversión publicitaria gigantesca, ¿no es cierto?, de nuevo, por esta orientación, ¿no es cierto?, hacia el cliente, que es el avisador, ¿ok? Esto mismo, ¿no es cierto?, ocurrió en muchas partes del mundo y en Chile también. En los años pasados, ¿no es cierto?, todas las estaciones de televisión chilenas, ¿no es cierto?, tuvieron pérdidas gigantescas. La única que salió más o menos empatada fue Megavisión, ¿no es cierto?, en los últimos años. Pero la verdad, ¿no es cierto?, es que todos los canales de televisión están teniendo pérdidas gigantescas. De hecho, la Universidad Católica vendió la señal del Canal 13, que sé yo, ¿no es cierto?, en fin. Esa crisis, ¿no es cierto?, no estaba prevista en la ley chilena, ¿no es cierto?, la televisión nacional chilena, ¿no es cierto?, debería autofinanciarse, pero lo concreto es que estaba teniendo pérdidas. ¿Qué es lo que se hacía en ese caso? Bueno, una opción, ¿no es cierto?, era salir a vender activos, de hecho algo de eso hizo. La otra, ¿no es cierto?, era empezar a rebajar costos, ¿no es cierto?, con lo que se perjudicaba todavía más su posición competidora. O sea, que vaya a poner, qué sé yo, a locutores, ¿no es cierto?, que no los ve nadie, ¿no es cierto?, a tratar de vender publicidad. Está frito. La tercera posibilidad era cerrar. La cuarta posibilidad, ¿no es cierto?, era inventar un cuento, ¿no es cierto?, y ir al Congreso. Y eso fue lo que se hizo. El cuento, ¿no es cierto?, era para abrir un canal cultural, cuestión que hasta el día de hoy no existe. ¿Ok? El siguiente cuento, ¿no es cierto?, era mejorar la cobertura de la televisión nacional, porque, qué sé yo, porque no podía expandirse hacia los sistemas digitales, ¿no es cierto?, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, porque no tenía plata, ¿no es cierto?, para hacer eso. Entonces, el otro compromiso, ¿no es cierto?, era mejorar la cobertura de la televisión pública. ¿Ok? Cuestión que tampoco ha ocurrido. Revisa el proceso, Juan. De verdad, ¿no es cierto?, ahí lo que salieron fueron compromisos de Lucas, ¿no es cierto?, y hubieron aportes, ¿no es cierto?, para hacer ciertas cosas que no se han hecho. Televisión Nacional, ¿no es cierto?, debería enfrentar una especie de juicio público luego. ¿Te das cuenta?
porque simplemente la plata que se está pasando no está cumpliendo los objetivos para los que se estaban dando. Es una crisis muy grave. De hecho, como te digo, ¿no es cierto? También durante el año pasado, hace muy poco, ¿no es cierto?, la Universidad Católica se desvinculó por completo del Canal 13, porque simplemente se dio cuenta que esa cuestión no tenía salida. El negocio del Canal 13, ¿no es cierto?, de la televisión, del Canal 13, ¿no es cierto?, no tenía por dónde. Hay una reestructuración profunda, ¿no es cierto?, de todo lo que son comunicaciones públicas en Chile, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, de nuevo, uno debería preguntarse, oye, pero ¿y la ciudadanía, la democracia no tiene nada que decir sobre ese asunto? Fíjate que hoy día, ¿no es cierto?, CNN y Televisión, ¿no es cierto?, son lo mismo, son CNN internacional. Mega es parte de un grupo de comunicaciones internacional también. O sea, las comunicaciones públicas, el quinto poder, hoy día está en manos extranjeras, en Chile. ¿Te parece saludable eso? A mí no, a mí no me tinca, nada. Ahí hay mucho paño de cortar, muchachos. O sea, ahí sí hay un problema. Lo que me interesa este punto, porque ya deberíamos terminar, porque estamos en la hora, es el siguiente tema. Estos bienes públicos, cuidado, hay que definirlos bien. Cuando estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a ciertos bienes públicos, ¿no es cierto?, podemos estar haciendo abstracción, ¿no es cierto?, de un componente de modelo de negocio, el caso del estadio versus la iglesia. Pero también podríamos estar hablando, ¿no es cierto?, de una indefinición del bien público que queremos proteger o del que estamos hablando. La onda de radio, ¿no es cierto?, es no rival ni excluyente. Pero el contenido, ¿no es cierto?, tampoco es rival ni excluyente. Y a lo mejor lo que nos interesa, ¿no es cierto?, en realidad es el contenido y no tanto la onda de radio. Y no tanto el espectro radioeléctrico. ¿Ok? Cuidado con este punto, ¿no es cierto? Aquí, cuando nosotros decimos, mira, aquí estamos diciendo la radio y la televisión, en algunos países, ¿no es cierto?, lo que se está buscando, ¿no es cierto?, es otra cosa más, que es la comunicación pública. ¿Ok? Hoy día, yo diría que un componente importante de la crisis política global que hay, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con las comunicaciones. La gente informada por redes sociales, ¿no es cierto?, hoy día cree cualquier cabeza de pescado. ¿Ok? Y eso, ¿no es cierto?, está salido de control hace bastante rato. ¿Te das cuenta? Bueno, eso. Ok, ya. Fin de la clase por hoy. Lástima. Estoy igual que los profesores viejos, así que me paso la hora cotorreando cosas, ¿no es cierto? Fin. Ya, lo siento. No tenemos mucho espacio para preguntas ahora porque tenemos que hacer otras cosas. Chanchitos, un gustazo saludármelos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, bro. Chao, chao. Muchas gracias.